¿Qué es lo que hace que tu acuarela funcione? Tengo 3 claves para ti para que tus acuarelas tengan buen resultado y lo vamos a ir revisando con esta pintura de Michael Myers. La primera clave, y es de hecho la que vemos en la portada del video, es variar nuestros bordes. ¿Cuántas veces te ha pasado que al colocar el fondo en tus pinturas parece como que se ve recortado? Como que hiciste 2 recortes y no se ve nada integrado. Bueno, ese es el ejemplo más claro de él porque es tan importante variar los bordes. Cuando queremos que una parte se vea enfocada, utilizamos bordes duros, y por el contrario, cuando queremos que una parte quede más suavizada y más hacia el segundo plano, utilizamos bordes suaves. Lo que vemos en esta zona es una combinación de bordes duros y suaves. Duros en la parte que ocupo que se recorte más, como en este borde del ojo, y suave en esta parte en la que se une con la sombra. Aquí tomé esa decisión en particular porque de hecho en la foto de referencia no se alcanza a ver la diferencia entre el borde del ojo y la sombra de la cuenca. Nosotros sabemos que son dos elementos completamente diferentes, pero al aprovechar esta falta de detalle nos acercamos un poco más al realismo. En el mundo real vemos muchas cosas desenfocadas. De hecho solo nos enfocamos en una cosa a la vez y es a la que le estamos poniendo atención. Cuando platicamos con alguien y le estamos viendo la cara, no estamos viendo todas las partes de su rostro enfocadas al mismo tiempo. De hecho, solo ponemos atención a un ojo a la vez. Solo podemos apreciar todos estos detalles en fotos, pero queremos que la pintura se sienta viva, no que solo es una copia. Queremos aportarle sensaciones que tenemos en la vida real. Si todos los bordes de la pintura fueran duros, se vería como una especie de pintura amateur, como que carece de profundidad y todo está en el mismo plano, y es plano totalmente. No aprovechamos una de las propiedades más importantes de la acuarela, que es el poder tener degradados suaves en el color y el poder fusionar las luces con las sombras cuando así lo deseamos. Pero también podemos irnos al otro extremo. Si tenemos puros bordes suaves, todo se vería húmedo y desenfocado, como que no está finalizada la pintura y le falta detalle. Podemos dar efectos increíbles en húmedo sobre húmedo y dar efectos que funcionan muy bien y se ve muy rica la acuarela, pero a la vez podemos lograr ese efecto de que no se vea terminada, que no se vea bien trabajada. Por eso es importante contrastar los bordes suaves contra los duros. Por eso hay que poder controlar los bordes para saber qué queremos que tenga más atención, que salte al primer plano, y qué queremos que se funda con el fondo, qué queremos que esté bien recortado, como en el caso del cuchillo, o qué queremos que se funda con todo lo demás. Para el punto número 2 para que tus acuarelas funcionen, es cuidar los valores. Los valores tonales son las gamas de luz y sombra que tenemos en la pintura. Van desde las luces más brillantes, los tonos medios y hasta las sombras más oscuras, casi totalmente negro. Toda esta gama de valores es la que nos permite construir los volúmenes, construir los planos del rostro, los pliegues, distinguir más las zonas en las que afecta más la luz y las sombras en donde se crea una sombra más dura, como en este caso. Y gracias a estos valores es como podemos distinguir las formas. Y si llegamos a colocar mal estos valores, puede que el retrato se vea un poco raro. Hace que la pintura no se vea tan bien resuelta, como que tiene algo raro que no termina de cuadrar, porque ves que este color que está en la luz y este color que está en la sombra como que se ven a veces volteados y da como que una sensación de que la luz viene de diferente lado, o hay muchísimas fuentes de luz y las sombras no terminan de cuadrar. Y cuando te pasa así de que sientes que la pintura no está funcionando bien, es que quizá tienes un valor equivocado. Hay un dicho que va de que los valores hacen todo el trabajo, pero el color se lleva todo el crédito. Cuidar los valores tonales en una pintura es lo más importante para que tengas un resultado creíble. A veces nos perdemos en el color porque no sabemos qué pigmentos usar, pero realmente no importa tanto. Lo que importa más son los valores. Si te enfocas en tener unas luces, unos tonos medios y unas sombras muy bien marcadas, la pintura va a tener un muy buen resultado. Ya ves que se pueden hacer trabajos monocromáticos que se ven increíbles y que carecen de color. Solo necesitas los valores para construirlo. También por eso es importante cuidar qué referencia vas a utilizar para tus pinturas. A mí me gusta subir el contraste en Photoshop para tener las sombras y las luces más separadas y para poder empujar más ese contraste y tenerlo un poco más fácil. En este caso en específico, Michael tiene una máscara blanca y tiene muchas luces rebotando y tiene unas sombras muy duras en el traje, también marcadas muy duras en la cara. Y justo el tener estas luces y estas sombras tan marcadas nos ayuda a dibujar más fácil los volúmenes y nos permiten diferenciar los planos que construyen el rostro mucho más fácil. Como vemos en la ropa es muy oscura y no hay luces tan duras que nos roben la atención. Y así podemos mandar la ropa más hacia el segundo plano. Y por otro lado nos ayuda a que las partes que están más iluminadas tengan un poco más de tridimensionalidad y las mandemos más hacia el primer plano. También por eso en la pintura cuidé trabajarla con valores tonales muy oscuros. Se entiende el volumen porque dejé unas partes en donde rebota la luz un poco más brillantes y en donde hay pliegues es totalmente oscuro, es mi valor más oscuro. También hay que cuidar el no usar del color negro de las sombras más oscuras porque queremos usar solo estos
estos colores totalmente oscuros para partes que se recortan más, como las fosas nasales, la comisura de la boca o la parte que construye el ojo, como las pestañas y la pupila, que es justo donde en la naturaleza estos colores negros sí pueden existir. Si abusamos del color negro puede hacer que perdamos un poco del contraste y la atención se vaya a todos lados, cuando queremos que la atención se enfoque justo en estas partes que construyen la cara y que es lo que la hace más reconocible, y así nos permite que no nos distraigamos con zonas que a lo mejor no son las más importantes y nos permite tener una pintura un poco más fresca. También hay que recordar que el blanco que utilizamos en la acuarela es el blanco del papel, entonces hay que planear muy bien esas pinceladas antes de aplicar pigmento para tratar de no perder todas esas luces, o al menos reconocer en dónde irían para poder corregir en caso de que nos hayamos equivocado, y aprovechar que está húmedo el papel para poder corregirlo un poco más fácil. También podemos aprovechar materiales como el wash blanco para recuperar brillos. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho en el punto de luz que rebota en los ojos porque este se me suele perder mucho cuando ando trabajando. Como punto número 3, y esto es algo de lo que solemos pecar muchísimo, más cuando siempre estamos buscando el perfeccionismo en todas nuestras pinturas, y es saber cuándo parar. Esto es para que la pintura no pierda frescura y no la terminemos trabajando de más y la terminemos arruinando. Seguro te ha pasado que utilizas muchos colores y muchos pigmentos para tratar de alcanzar esa sombra más oscura que estás viendo, y esa zona termina viéndose enlodada y con mucha granulación en donde a lo mejor no la querías. Los colores se ven sucios y a veces hasta lastimamos el papel. Bueno, eso me ha pasado muchas veces, y de hecho me pasó hace poco en una pintura que hice para el Inktober de Leyendas Legendarias. Traté de que esa zona tan oscura se viera totalmente oscura porque era una sombra muy dura y quería que así se viera mi pintura, porque ese contraste fue lo que más me llamó la atención al principio, pero luego de pasar varias capas, lastimar el papel y usar colores que a lo mejor no se llevaban tan bien juntos, mejor decidí borrar esa mancha y pintar otra vez encima de ella porque se había enlodado demasiado y no me gustó cómo había quedado. También me pasó hace unos meses con una pintura que hice de Sanji de One Piece. Todo me estaba quedando perfecto, pero quería remarcar más esa sombra porque la foto de referencia era muy oscura. Me había costado un poco de trabajo construir esta sombra que dibujaba la mandíbula porque estaba dentro de una sombra que se extendía desde la mejilla hasta el cuello. No me esperé lo suficiente y me cayó una gota de agua mientras pintaba. Entonces se abrió y se creó una coliflor que no quería en esa zona. También pasé muchas veces el pincel y me iba a quedar muchas marcas no deseadas, entonces decidí borrarlo. Raspé con el pincel y volví a pintar esa sombra, pero ahora lo hice con 2 o 3 capas a lo mucho. Quedó convincente, pero no era precisamente el color que quería, pero ahí es cuando tenemos que saber en qué punto terminarlo. Podía volver a arruinarlo o arruinar partes que ya me habían gustado de la demás pintura, pero reconocí que era el momento de parar. Con esta pintura de Michael también tenía miedo de que me pasara otra vez, porque es una referencia muy oscura y hay mucho contraste. Entonces cuidé usar solo 3 colores para construir las partes de la sombra. Traté de que no fueran más de 3 pasadas para construir esta sombra, para que no se viera sucio y funcionara bien. Hay que saber cuándo parar para no terminar trabajando una pintura de más y terminar arruinándola. Pude haberle dado muchas más pasadas porque sentí que todavía podía oscurecer más el tono, pero me gustó que se viera todavía la textura del papel y que se alcanzara a notar un poco de la granulación que me gustan mucho de mis acuarelas. Me apoyé mucho del azul ultramarino y del gris de paint para lograr esto. Escogí estos pigmentos en específico porque me gusta mucho el cómo trabajan sobre el papel y cómo crean una textura granulada padrísima. Esta textura termina sumándole muchísimo a la pintura. Me ha pasado que cuando uso el pigmento muy concentrado, deja una mancha negra totalmente. Siento que estoy usando acrílico u otro medio. Le quita parte de lo que enriquece una acuarela, que es el que se note la textura del papel o que los pigmentos vayan dejando marcas. Y para finalizar, como punto extra, estamos utilizando agua. No vale la pena luchar contra el agua porque el agua siempre hace lo que quiere. No podemos controlarla del todo y los accidentes pasan. No pasa nada, perdemos mucha energía y ganamos mucha frustración peleando con el agua. Es mejor aprovechar y dejar que haga lo que quiera. De todos modos, casi todo lo que hace el agua se puede corregir, pero es interesante dejar que haga ríos o que gotee cuando desee hacerlo, que se filtre y que haga texturas que solo podemos lograr con el agua. A veces las técnicas que utilizamos no resultan como queremos. Para el cuchillo utilicé encintado para tratar de tener un borde muy recortado y que este cuchillo saltara así a primer plano y que sea un punto de enfoque muy importante en la pintura, pero al pintar el fondo utilicé mucha agua y la cinta no aguantó y terminó filtrándose. Cuando quité la cinta vi que se había filtrado por varias zonas y en retrospectiva a lo mejor lo hubiera dejado porque quedaba bien con el tema, porque el fondo era rojo, el cuchillo se puede manchar de cosas rojas, pero al final decidí quitar esto y corregir con un poquito de agua y pasarle, una vez que ya está seco, otra mancha roja para fortalecer más ese tono del fondo y recortar un poco más el cuchillo. Pero viéndolo bien, a lo mejor me hubiera gustado conservar ese efecto que se creó porque nos ayudaba mucho en el tema, pero me gustó como quedó. No hubiera estado mal conservar esos detalles, pero no era lo que buscaba. Al final estuvo bien.
Abraza lo que el agua tenga para añadirnos, así como hay que abrazar nuestras inseguridades. Si pasas por un bloqueo creativo y no encuentras la motivación para pintar, dejo este video en donde te doy unos pasos para vencer este bloqueo creativo y así podamos ponernos a pintar. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos pronto.